Como lo comentábamos, el Congreso ha admitido a debate la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Y vamos a escuchar justamente qué es lo que piensa la congresista Carol Paredes de Acción Popular sobre esta situación. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, como tú bien lo has dicho, el día de ayer se ha admitido la moción de vacancia para que el señor presidente pueda estar el día miércoles 7 justamente dando cuentas o respondiendo a las inquietudes que tiene no solamente el Congreso, sino la ciudadanía. Entonces nosotros consideramos que es una muy buena oportunidad, no solamente para aclarar cosas, sino también para marcar posición, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que estamos viviendo un momento difícil a nivel de país, estamos viviendo una crisis socioeconómica y política bastante fuerte y necesitamos soluciones. ¿Usted votó a favor? Bueno, yo le he dicho, no ahora, sino desde siempre, que la agonía más corta para el país es el tema de la vacancia. Y podríamos estar hablando de una sucesión de parte de la señora Dina Boluarte, por ejemplo, en caso de darse la vacancia, el Perú no estuviera descabezado. Y además creo que es el momento también de que todos los congresistas, al menos los 128 congresistas, reflexionemos sobre el rol y el grado de responsabilidad que tenemos ahora frente a nuestro país. Porque no vaya a ser que el día lunes o martes nos quieran cerrar el Congreso. O sea, todo puede pasar. ¿Preferiría tener a Dina Boluarte como presidenta que le cierren el Congreso? Mira, de acuerdo a una orden constitucional, además no lo estoy diciendo yo, lo dice la propia Constitución, en caso de ser vacado el presidente, puede asumirlo la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, y ahí también estuviéramos nosotros respetando el proceso democrático que se dio en el país, no solamente de parte de la presidencia, sino también de parte de los congresistas y todas aquellas autoridades que han sido elegidas en su momento. ¿Es Dina Boluarte una opción contundente, una opción factible para tomar el poder del Estado, para ser presidenta? ¿Cree que esta situación que vivimos ahora de inestabilidad termine con Dina Boluarte o va a continuar hasta que también terminen con Dina Boluarte del gobierno? Porque vemos una oposición que finalmente quiere que todo vamos a decirlo así, ese grupo de izquierda o de Perú Libre que entró al poder salgan completamente, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Mira, yo te voy a dar una opinión personal, ¿ya? Porque esto no es una opinión de bancada, no es una opinión así que digamos conversada. Yo considero que la persona que en estos momentos asumiría la sucesión, o sea, podría ser la señora Dina, y además también tiene experiencia en la gestión pública, ¿no? O sea, podemos tener muchas diferencias en la forma de repente cómo se la ve como vicepresidenta, pero también tenemos que reconocer que efectivamente frente a la gestión que no tiene liderazgo, que lo está asumiendo el señor Pedro Castillo, frente a un presidente que tiene más de 50 carpetas fiscales con supuestos actos de corrupción, porque realmente el tema de la vacancia no es porque el señor Pedro Castillo es profesor. Yo soy profesora y me siento totalmente orgullosa de ser profesora. No porque es agricultor, yo conozco muchos agricultores totalmente respetados y respetables para mí. No porque sean ronderos que se han jugado la vida justamente para trabajar a nivel de país y buscar la pacificación. No es eso, el tema es acá que tenemos un presidente que no tiene liderazgo y que está siendo sindicado de supuestos actos de corrupción. Y además, ni siquiera supuestos actos de corrupción nomás, sino que tú tienes un montón de gente de su entorno, gente muy cercana a él, incluso la propia familia, como la esposa, como la cuñada, como los sobrinísimos, como los amiguísimos, y de los amiguísimos no sabemos ni dónde están, o sea, todos estamos concentrados en la vacancia y nadie ahora está hablando de las personas que tienen que dar la cara y que tienen que dar respuestas a la justicia, como el ex ministro de Transportes, el señor Pacheco y otros más que están en calidad de desaparecidos. Y a mí me parece raro, de verdad, que no sepamos dónde están y ni siquiera sepamos cómo ubicarlos. Una persona que estaría un poquito del lado del presidente Pedro Castillo le respondería y le diría: son sindicaciones, no son indicaciones. ¿Deberíamos sacar a un presidente por tener
justamente están sindicándolo, pero aún no se comprueba nada. Es algo, un escenario que se plantean algunas personas. ¿Qué le respondería usted? Mira, yo para que tomen una decisión la fiscal como la que está tomando la fiscal de la Nación, no es producto de la casualidad y no es porque alguien me cae mal, es producto también de un proceso de investigación que ha desarrollado. Es más, la fiscal toma la decisión porque el juez le está diciendo, oye, y es el momento de tomar esa decisión, ¿no? Aquí no es que la fiscal está en contra del presidente, sino que ya hay más que indicios, seguramente medios probatorios. El tema es que nosotros queremos hacer ver a la ciudadanía que esto es como una cuestión natural. Y el otro tema que nosotros o muchos de los congresistas todavía no hemos entendido, que el tipo de posición que tenemos los congresistas son posiciones políticas. Políticamente el presidente nos está perjudicando, económicamente a la población se la está perjudicando. Y eso tiene que ver mucho con el día a día, justamente con el empleo, que no existe, hay un alto índice de desempleo, con una inseguridad ciudadana terrible. Tú tienes allí que no hay movilización económica interna a nivel de país, en los niveles de credibilidad del país hacia afuera estamos perdiendo. Claro, pero ahí pues tiene sus aliados, ¿no? El presidente. Como a mí todo el mundo me ataca, se hace el plan de víctima, entonces yo llamo a la OEA y le digo, oye, mire, esta cosa me están atacando, le llamo al presidente de México igualito y así sucesivamente. O sea, nosotros podemos tener a una persona que en vez de defenderse como corresponde y de demostrarse a él mismo que no solamente porque un buen maestro, un buen profesor, inculca con los ejemplos y además hay que ser coherente no solamente en nuestro discurso, sino también en nuestras propias acciones. Ahora, justamente, congresista, está hablando usted de la OEA, vamos a ver en pantalla algunos tweets, ¿no? El Consejo Permanente de la OEA ha recibido hoy el informe preliminar, ojo, del grupo de alto nivel de la OEA. El grupo analizó situaciones en el Perú y hizo públicos sus hallazgos y recomendaciones. Vamos a ver lo siguiente, por favor. Una lista un poco larga, ¿no? Alta inestabilidad democrática, alta polarización de poderes de Estado, confrontación, racismo, discriminación. Lo que nos llama mucho la atención de esta lista, vamos a ir pasando a los siguientes, por favor, es que no se tomó en cuenta o no hay nada, al menos en esto preliminar, sobre las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál cree que ha sido la labor de la OEA con esta visita y también con este informe preliminar que hasta ahora tenemos en mano? Yo sí considero que la OEA, con el respeto que se merece y con la consideración que se los debe tener, porque no todos actúan de la misma manera, yo sí creo que no ha hecho un informe que se adecue a nuestra realidad y que no está contextualizando lo que está pasando a nivel interno de nuestro país. Todos sabemos que el tema aquí es de corrupción y nosotros no podemos avalar actos de corrupción de ninguna manera, seamos o no seamos congresistas. Aquí no es como siempre he escuchado decir en algunos espacios, no, déjenlo tranquilo, lo importante es que haga obras y ya pues aunque robe un poquito. No es así. A todos nos cuesta nuestros impuestos y nuestros impuestos tienen que ser muy bien invertidos. Y aquí no se puede perdonar a nadie. El que se roba un céntimo, el que se roba un sol y el que se roba 1 millón. O sea, aquí nadie puede pasar y porque alguien tiene corona o porque... Además se queja bastante este presidente y también su gente sobre la Constitución del 93. Es esta Constitución del 93 el que le está salvando la vida a este presidente, ¿no? Más bien deberían estar agradecidos por este tema. Pero realmente aquí los que tienen que ser sancionados tienen que ser sancionados porque no le están perjudicando a una persona, están perjudicando a miles y millones de peruanos de nuestro país. Yo que vengo de la región San Martín, nos hace falta carreteras, nos hace falta instituciones educativas, nos hace falta puestas de salud, nos hace falta que nuestra agricultura sea realmente fortalecida como tal. Nos hace falta muchas cosas y a nivel de país estamos en estas condiciones. Pero el presidente sigue diciendo, ¿cómo van a decir el tema del racismo? Nosotros estamos en otra etapa. Yo vengo de Amazonía, no me siento discriminada, no me siento menos ante nadie. Al contrario, me siento orgullosa de ser amazónica, de ser de la selva, lo digo con mi dejo y todo.
Y eso pues es el problema, que tenemos una baja autoestima, y esa baja autoestima estamos contagiando a todo el mundo y decir, sí, pues pobrecito, qué mal, cómo nos trata. Ya no estamos en ese espacio. Ya nosotros tenemos que pasar de un espacio a otro espacio y decir que sí podemos hacer las cosas. ¿Considera que la oposición ha tenido un mal manejo de la situación? Porque al presidente también se le ha dicho burro, se le ha criticado de unas formas muy bajas, ¿no? ¿Cree que la oposición también ha tenido una pequeña responsabilidad de este nivel que debimos haber mantenido contra un gobierno? Yo sí tengo que responder por mí, ¿ya? Yo creo que hay formas de decir y de hacer las cosas, ¿ya? O sea, y las formas de decir, efectivamente, yo no tengo que decirlo burro de ninguna manera, pero yo sí tengo que decir que le falta liderazgo, ¿no? Le falta liderazgo, le falta mayor decisión, le falta tener un equipo que realmente responda a esas demandas y necesidades de la población. O sea, yo creo que también ahí hay que cuidar las formas en todos sentidos, porque nos guste o no, hay que respetar tal cual, no solamente la investidura, sino también hay que respetar lo que la otra persona, tenga o no tenga cargo la otra persona, hay que saberlo respetar. Pero sí lo que te puedo decir con total transparencia y con total tranquilidad es que si nosotros tenemos que ir, nos vamos, pero con la conciencia tranquila y teniendo dignidad. Pero lo que no podemos aceptar jamás es que tengamos que avalar actos de corrupción. Y como te digo, todo lo que ha venido saliendo hasta ahora a nivel de país, de parte de esta gestión, no es producto de la casualidad. Ellos han pensado que nunca se iban a enterar las cosas que hacían en la casa de Breña, nunca se iban a enterar justamente de los $20,000, nunca se iban a enterar de los supuestos proyectos de inversión que han estado dando a cuenta de, y así sucesivamente. Congresista, para ir concluyendo, entonces, usted votó a favor de admitir la moción de vacancia, imagino que también va a votar a favor de la tercera vacancia, el día del debate. Mira, yo voy a votar, y como siempre lo he mantenido, voy a votar a favor de la vacancia, porque consideramos que es la agonía más corta para el país. Okay. Y no es que sea el pobrecito profesor, agricultor o rondero, es porque nosotros necesitamos un líder que realmente encamine los destinos del país, y además, que no esté pensando en cerrar el Congreso entre lunes y martes, y ahí creo que las Fuerzas Armadas jamás se prestarían a avalar a una persona, a un equipo que tiene estos actos de corrupción, por decir un ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Para concluir, congresista, esa sí va a ser la última pregunta. Estábamos con la congresista Ruth Luque también aquí conversando y señalaba que habían ciertas discrepancias con la mesa directiva. ¿Usted considera también que, desde su punto de vista, que hay unas discrepancias con su bancada tal vez o con usted? Mira, las discrepancias van a haber y eso es natural. O sea, en política siempre vamos a tener discrepancias, pero siempre tiene que ser una política. O sea, cuando nosotros nos metemos a hacer política, tenemos que ser políticos alturados, constructivos y marcar posición. O sea, en estos momentos, como política o como congresista, yo tengo que marcar posición frente al tema de la corrupción. ¿Estoy o no estoy de acuerdo con el tema de la corrupción? Y eso es marcar posición. Ahora, de que se tenga diferencias con la mesa directiva, incluso yo a nivel de bancada, porque yo pertenezco a una bancada de minoría de Acción Popular, es justamente porque nosotros tenemos que ser claros también en nuestros propios principios y convicciones. Ella dijo que iba a analizar la situación y tal vez habría una censura a la mesa directiva, o sea que se está como que pensando un poco, ¿no? ¿Usted Mira, yo respeto mucho la opinión de la congresista Ruth Luque, a la que yo estimo y considero mucho, ¿ya? ¿Debemos llegar hasta pues esto? Aquí, o sea, yo personalmente no apoyaría una censura de la mesa directiva, porque considero que está haciendo su papel como corresponde, y además aquí no es el momento de estar mirando censuras de mesas directivas. Aquí lo que tenemos que mirar es cuál es el destino del país y qué tipo de país queremos para nuestra gente que realmente está esperando respuestas. Perfecto, congresista. Muchas gracias, un gusto conversar con usted después de mucho tiempo. Un abrazo.